de las Libertades. Estamos recibiendo a esta hora de la mañana aquí en la cabina de RPP al politólogo Omar Aguapara Franco. Él es director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y ha sido elegido secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Este lunes 1 de abril ha asumido funciones y a propósito de transparencia y de la experiencia que tiene Omar, es pertinente tenerlo justamente el día de hoy aquí en nuestros estudios. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Fernando destacaba el hecho de que nuevamente, hoy, un 5 de abril, no podemos evitar recordar lo que ocurrió en el año 1992, cuando quien era entonces presidente de la República, Alberto Fujimori, cerró el Congreso, disolvió el Congreso con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Fue un golpe, sin duda, un golpe como el que quiso perpetrar Castillo. Hoy por hoy, ¿cómo ha evolucionado nuestra democracia? Yo decía, la democracia tiene sus errores, pero deberíamos seguir defendiéndola, pues es el único sistema que garantiza la libertad de los ciudadanos. Omar, sin embargo, parece que las autoridades a veces no hacen mucho por esa defensa. Ciertamente, ¿no? Y como decía Churchill también, es el menos malo de los sistemas con excepción de todos los demás. Creo que es un contexto distinto el que vivimos. Es difícil pensar que vamos a tener un escenario nuevamente como el del 5 de abril. Creo que lo que pasó el 7 de diciembre del 2022 es un poco evidencia de ello. Difícilmente veamos un golpe hoy apoyado por fuerzas militares o el golpe clásico del siglo XX, ¿no? También para recordar otro, el del 3 de octubre de 1968. Pero lo que vemos en estos últimos tiempos más bien es una erosión, una degradación de la democracia que creo que es importante también prestarle igual atención. Es como si el 5 de abril cayó la democracia en vivo y en directo y de un balazo de repente lo que estamos viendo hoy es una muerte en cámara lenta, una agonía muy larga. Que combina varios factores, que combina una desafección en gran parte de la ciudadanía. Hay mucha gente que no está ni interesada ni quiere saber nada con la política y eso es bien peligroso. Y también una pulsión autoritaria, ¿no? Gente que está un poco ya cansada de la democracia, dispuesta, ¿no?, a sacrificar ciertas libertades en nombre de un autoritarismo, de un hombre fuerte. No es un fenómeno nacional, es un fenómeno global, si se quiere, ¿no? Sí, lo estamos viendo. O por lo menos que se repite en muchísimos otros países. Pero ¿qué puede hacer el Perú, digamos, con esta democracia imperfecta para preservarla? Yo creo que estamos todavía a tiempo, ¿no? Y creo que hay dos ángulos importantes por los cuales podemos trabajar. Creo que el primero es a nivel de actores políticos, a nivel de la élite, a nivel de los partidos políticos, a nivel de los liderazgos. Y ahí desde Transparencia, que este año cumple 30 años además, que ha tenido un rol muy importante también en la defensa de la democracia en los últimos 30 años precisamente, estamos buscando favorecer y plantear un espacio de diálogo para que por lo menos podamos volver a escucharnos de nuevo, ¿no? Que haya un espacio donde las discrepancias no se resuelvan, pero por lo menos se escuchen y se conozcan. Creo que nadie se va a poner de acuerdo, pero sí es posible encontrar un marco común, una plataforma, un acuerdo mínimo sobre el cual trabajar. Lo otro es tratar de devolverle la confianza, un poco partiendo de eso, a la ciudadanía. Darle a entender que el sistema político está ahí para servirles. Hoy lo que estamos viendo es que la democracia, la gente está culpando a 9 de cada 10 peruanos hoy, según la última encuesta de Ipsos, auspiciada por IDEA, muestra que la crisis política está afectando el día a día en su vida cotidiana. Y eso es muy peligroso, eso es muy dañino. Lo que estamos viendo hoy, ¿no? Estamos atentos a lo que va a pasar con la presidenta en la fiscalía. Toda esta inestabilidad que vivimos es bien perjudicial porque no hay inversión, porque no hay consumo, porque la gente no puede pensar en un horizonte tranquilo, ¿no? Omar Aguapara, felicitaciones por su elección. Usted ha sido elegido con un encargo, que es el de promover un diálogo político plural y con eso hacer frente, y lo ha sugerido también ya, al deterioro democrático que se registra en nuestro país. Como politólogo que es usted, formado acá en el Perú y en los Estados Unidos, Texas, quisiera que nos defina qué cosa es ese deterioro democrático y por qué es a través del diálogo político plural que se le puede tratar de hacer frente. Bueno, de nuevo, creo que hay varias dimensiones y varios índices globales que nos ayudan a ver
hay varias perspectivas. Desde afuera, desde adentro lo podemos ver. Desde afuera hay varios índices como Freedom House, como el índice de The Economist, el de las variedades de la democracia, que muestran un problema a nivel de cultura política, por ejemplo, a nivel del discurso, a nivel de cómo nos relacionamos entre nosotros y cómo es esta brecha tan grande que hay entre representantes y representados. Por otro lado, otros índices hacen énfasis, por ejemplo, en el choque que hay entre poderes, que es muy frecuente en estos últimos años, ¿no? Entre ejecutivo y legislativo. Felizmente, algo que 50 años atrás hubiese provocado un golpe en un enfrentamiento entre el Congreso y el presidente, hoy no da lugar a algo así. Hemos tenido sin duda vacancias, cierres de Congreso, bastante inestabilidad, pero hay un choque permanente entre los poderes del Estado que tampoco debería dominar la política. Y del otro lado también, como mencionaba, está el tema de la distancia que hay, ¿no? de la falta de representación que los ciudadanos ven y que crea esta distancia tan amplia que hay entre clase política y ciudadanía. Decisiones que toma, por ejemplo, el Congreso de la República, que uno dice, pero a ver, ¿cómo entender esto? Beneficios particulares para grupos que están representados en el Congreso, pero que no representan a la ciudadanía en su conjunto. El día de ayer, por ejemplo, deberíamos destacar esta reincorporación que se ha aprobado de maestros que no aprobaron una evaluación docente. Algo que algunas voces en solitario, que también hay que destacar, Patricia Juárez, por ejemplo, desde el fujimorismo, a diferencia de su bancada, ella dijo, hay que reflexionar sobre eso, lo que estamos haciendo. Estamos perjudicando la calidad de los estudiantes, que es el objetivo principal de la educación pública. Vamos a información a las 8:20. Continuamos conversando con Omar Aguapara, quien ha sido elegido secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Y hablábamos de la desafección que hay en el Perú hacia nuestras autoridades, hacia quienes representan el poder que emana de una elección. Y eso resulta ser lo más grave. El Congreso se ufana, dice, nosotros hemos sido elegidos por el pueblo, pero a la hora de la hora no se legisla para el pueblo. No, lamentablemente lo que estamos viendo es lo que mencionabas hace unos minutos, Mávila, que es sobre todo la representación de intereses muy particulares, ¿no? Y lo que hemos visto en este Congreso, pero no solo en este, sino en otros anteriores también es... Y lo vemos hasta explícitamente en una bancada magisterial, por ejemplo, ¿no? Que están en todo su derecho a ser parte de la política, pero lo que estamos viendo es la representación de intereses particulares. Desde siempre se ha sabido que un congresista, cuando llega al Parlamento, deja de ser un representante de un interés, de una localidad, de algún sector económico, y pasa a ser un padre de la patria, una madre de la patria, un congresista a nombre de la nación. Esto lo es desde Edmund Burke lo decía hace ya no sé cuántos años. 250. 250, muchas gracias. Y entonces eso es lo que está aflorando, eso es lo que se está manifestando hoy. Ayer lo hemos visto en el caso de los docentes reincorporados, lo hemos visto con anterioridad en el caso del transporte colectivo, las declaraciones con congresistas sí al respecto sobre formalizar en teoría o habilitar el trabajo del transporte colectivo, el tema de la educación también superior, en el caso de las universidades no licenciadas, el tema de la minería ilegal también, con el tema del Reinfo. El Reinfo, sí. Hay una serie de aspectos que lamentablemente uno no quisiera tener que mencionar, pero que están ahí, porque a mí me encantaría venir acá y hablar de lo positivo, hablar de cómo quizás pensando en la nación es que el Congreso ha logrado aprobar, por ejemplo, la bicameralidad y la reelección, reformas políticas que creemos que tienen como fin algo superior a lo que tenemos hoy. Pero al mismo tiempo... Esta bicameralidad, Omar, cree que va a ser una bicameralidad que va a permitir elevar, como se propone, la calidad, por ejemplo, de las leyes. Espero que sí, espero que sí. Hay mucho todavía por afinar, hay unos detalles a través del reglamento que ver, pero en principio creo que un sistema bicameral va en una buena ruta, ¿no? Vamos a ver cómo termina diseñándose finalmente el bicameralismo en el Perú, pero creo que en principio la posibilidad de tener dos cámaras y una cámara revisora, hay algunos detalles, Alejandro Boyko lo comentaba en un artículo hace unas semanas, de cómo no vuelve, no hay una respuesta del Senado hacia la Cámara de Diputados. Son temas que se deben afinar, pero el hecho de tener una instancia más, por lo menos en un Parlamento que hasta el día de hoy, en estos últimos años, ha demostrado bastante volátil, ¿no? Bastante presto a tomar decisiones muy importantes,
a punta de insistencia. Y algunas entre gallos y medianoche, ¿no? Exonerados de segunda votación, ¿no? Con mucho apresuramiento. Entonces una cámara extra quizás le pone un poquito de freno a ese ímpetu que ha mostrado el Parlamento, ¿no? Omar, todos reconocemos que la asociación civil Transparencia juega un rol muy importante para fortalecer nuestra democracia, comenzando por la transparencia de los procesos electorales, que es el tema con el que nació el año 94 y se ejerció cuando las elecciones del año 95, lo recuerdo muy bien. Y ahora usted es el responsable de este encargo, promover un diálogo político plural. Y lo que yo quisiera saber es cómo hacer para que este diálogo ejercido por una ciudad, por una institución como Transparencia, que tiene su sede en Lima y que está compuesta sobre todo por miembros limeños, pueda promover ese diálogo a nivel nacional, porque muchas veces no nos damos cuenta que lo que está pasando acá y lo que tenemos en la cabeza en Lima y nuestras inquietudes acá no corresponden con lo que pasa en las regiones, con lo que se percibe en las regiones, y nos sorprendemos luego del voto que viene de ellas. Ciertamente, esa es una tarea pendiente, pero a la que ya estamos abocados. Déjame añadir que dentro del Consejo Directivo de Transparencia hay representación regional, está prestigiosos intelectuales como Pepe Coronel en Ayacucho, Rogers Valencia de Arequipa, si no me equivoco. Hay personas que están comprometidas desde regiones con la asociación. Y lo que estamos, parte de los proyectos y los planes que tenemos involucran ciertamente al pensar mucho más allá fuera de Lima, ¿no? Yo, una de las primeras cosas, tengo 2 semanas y la semana pasada estuve en Arequipa, por ejemplo, donde hubo una reunión de un grupo impulsor donde se está discutiendo insumos a través del diálogo con la sociedad civil, con los movimientos, con los partidos, con la Cámara de Comercio, destacando esta pluralidad de la sociedad arequipeña en este caso, pero en un ejercicio que se está replicando en 16 regiones del país. Y donde intentamos recoger lo que está pasando, porque como bien señalas, esta conversación la podemos tener acá en Lima, en una cabina de radio, y no estamos realmente escuchando lo que está pasando en lugares tan importantes como la ciudad capital. Claro, crear puentes de diálogo, pero también docencia política, es decir, empoderar al ciudadano para que entienda que su voto puede hacer el cambio. Sí. Un voto informado puede hacer el cambio. Ahora, por otro lado, los partidos políticos tienen una tarea enorme, pero pareciera que rehuyen de ella cada vez que se convocan las elecciones. Se habla de mejorar los filtros, por ejemplo, ¿no? Sí. Y esos filtros no mejoran. Veamos cuánta gente está investigada hoy por hoy en el Parlamento. Hasta el fujimorismo, que decimos dentro de todos los partidos políticos puede ser el que tenga más tiempo, por ejemplo, y mejor organización, con mayor despliegue de bases, tiene personajes como la señora Cordero Jontay, por ejemplo, que ha tenido que salir. Mira, mi sensación en este breve comienzo que he tenido es que todas las fuerzas políticas estarían de acuerdo contigo, creo. En principio todas están dispuestas a sentarse, a reconocer y que hay muchas cosas por mejorar, incluso con cierto nivel de autocrítica. Y estamos trabajando con ellas también directamente en pensar en cómo mejorar la representación política. Y hay varios pasos ahí. Uno de esos es, por ejemplo, una ley de idoneidad, de asegurarnos. Hay un rol que le corresponde a los partidos políticos de filtrar correctamente a quienes entran a sus filas. Pero muchas veces tienen 25.000 afiliados y es un poco complicado hacer ese primer filtro y después luego con las listas congresales o las listas que también son muchísimas, ¿no? Sobre todo con distritos de circunscripción múltiple. Pero en el caso de la ley de idoneidad, un primer paso y en el que estamos haciendo incidencia es buscar, hay ahorita el congresista Muñante creo que ha pedido que se agende rápidamente esa moción, ver cómo hacemos para que ciertas personas no participen en política, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos porque tampoco podemos cortar derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución, pero sí podríamos, buscando paralelos en la ONU, en el sistema mundial, casos comparados en el extranjero, ver la forma en no violar eso, pero asegurar que cierta gente que entra a la política buscando otras cosas no lo puede hacer. Claro, pero es tan sencillo como cuando uno postula para trabajar en una empresa, por ejemplo, en una empresa privada que elige y selecciona los mejores cuadros porque sabe la importancia que tiene el cuadro, pues uno ve los antecedentes de la persona, en cuántos otros trabajos se ha desempeñado, cuánta experiencia tiene, pero también, vamos, que no tenga una lista larga de investigaciones, que aun cuando haya presunción de inocencia, si hay 20 investigaciones
investigaciones abiertas, por ejemplo, es imposible, ¿no? Es decir, esto te descalifica y hay una conciencia de que es así, de que uno mismo no podría presentarse. Sí. Si esto ocurre en la empresa privada, ¿por qué no debería ocurrir también en el aparato estatal? Sí, y yo confío en que los partidos políticos van a tomar en serio esa tarea. Yo creo que sí, creo que mucho de lo que está pasando también quiero pensar que es fruto de lo que puede pasar también en la empresa privada. En la empresa privada también nos podemos encontrar con casos... No, por supuesto, pero a raíz del caso Oscorima, por ejemplo, lo que se ha venido publicando el señor Oscorima y la cantidad de investigaciones que tiene del caso Rolex, es decir, nos han recordado, porque uno probablemente no está todos los días revisando cuántas carpetas abiertas tiene, Sí. pero es gobernador regional de Ayacucho. Sí. Y en ese caso, por ejemplo, en el caso de identificar, de nuevo, son miles de candidatos a nivel nacional. Una tarea importante que también tenemos un brazo ahí en transparencia es poder darle las herramientas al ciudadano para que filtre y detecte y sepa con claridad qué qué candidatos tienen manchas en su Claro, su en este currículum. caso particular, y perdóname que por algún momento monopoliza el caso Oscorima, pero empieza con Alianza para el Progreso en 2010. Y luego cambia, porque claro, te abren investigaciones, el movimiento te aparta, pero luego tú inventas otro y te vuelves a presentar y finalmente ganas la elección. Sí. Entonces es bastante complejo y enhorabuena que Transparencia tenga la intención de trabajar no solo con los ciudadanos, sino también con los partidos y organizaciones políticas, Omar. Muchas gracias. Sí. Quería hacerle una breve pregunta respecto a la prensa, porque una vez más está bajo fuego cruzado de algunas corrientes en el Parlamento y fuera de él. Y Transparencia sabe, como lo ha proclamado en numerosas oportunidades, que no hay democracia sin prensa libre. Quisiera conocer su opinión sobre lo que la Transparencia puede hacer respecto de las garantías que necesita la prensa libre en nuestro país, en momentos en que se ha elegido por lo demás a un nuevo presidente del Consejo de la Prensa Peruana en la persona de Naurelo Arévalo Miro Quesada. Sí, sin duda, uno de los componentes esenciales de la democracia es la libertad de expresión y la libertad de prensa. Hay una tentación siempre del poder político de atacar o de buscar defenderse un poco a través de esos medios de lo que ellos consideran ataques, cuando en realidad es el rol que le corresponde a la prensa, al periodismo de investigación, a los medios de comunicación. Y siempre vamos a ver con atención. Ayer en otro programa se me comentaba que había un proyecto de ley, por ejemplo, firmado por creo que algunos miembros de Acción Popular. Para impedir que los parientes de los periodistas puedan trabajar con el Estado. Uno no conoce ni siquiera lo que hacen sus parientes. No, más bien vamos a tener algunas enemistades dentro de nuestras familias. Dentro del árbol genealógico. Es cierto. Y eso es contraproducente y creo que eso es algo positivo de lo que estamos viendo hoy, es que esa es una línea que no se cruza, que creo que ese es un proyecto de ley que no va a tener mucho futuro. Congresistas rápidamente de otras bancadas también se pronunciaron, creo que Fernando Rospigliosi, si no me equivoco, salió rápidamente a decir que era un despropósito, que no tenía ningún sentido, y hay que estar siempre muy atentos. Ese es un poco el rol también de la Asociación Civil Transparencia, de ejercer esa vigilancia y estar seguros de que en ningún momento se ponga en riesgo la libertad de prensa. Pues contamos con usted en esa tarea, señor Aguapara, para que mis sobrinos y mis primos no me quieran jubilar antes de tiempo. Muchas gracias, señor Aguapara. Gracias, Amante, secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Muy buenos días y mucho éxito. Muy buenos días, muchas gracias.